Creo que su cine es una prueba de que otra forma de mirar la ficción es posible desde la costa oeste. Porque mientras Hollywood se esfuerza aplicadamente en rodar películas en 3D, intentando sustituir con efectos, con trucos visuales, la emoción que falta en sus guiones, yo creo que el cine de Rodrigo García es un ejemplo extraordinario de que no hay efecto más poderosamente tridimensional que esa emoción que brota en el espectador cuando se reconoce en personajes de carne y hueso y siente sus conflictos como propios. Él, que viene también del mundo de las series de ficción y que además es un nombre clave en la renovación del serial televisado, conoce bien ese latiguillo del previously on que abre todas las series. Pues hagamos una especie como de resumen para estar todos de acuerdo en quién es la persona con la que vamos a charlar ahora. Rodrigo García, cineasta colombiano-mexicano, muy pronto se instala en Estados Unidos, en Los Ángeles. Creo que, si no me fallan los datos, estudiaste Historia en la Universidad de Harvard. Estudié Historia Medieval, sí, una Historia carrera medieval. muy útil para un cineasta. Y también, rápidamente, yo creo que canalizó su vocación en el cine. Estudias en el American Film Institute. Sí, estudié camarógrafo. Y durante un tiempo, durante tu periodo de meritoriaje o de formación, eres operador de cámara, eres director de fotografía de una serie de películas. En el año 1999 debuta con una película espectacular, Cosas que diría con solo mirarla. Es una película fundacional de un estilo que 12 años después se ha convertido en absolutamente reconocible, un cine de personajes, un cine de relaciones interpersonales, un cine de palabra, un cine, yo diría que formalmente muy austero, porque lo que le importa es esa emoción, esa historia que entra en juego cuando dos personajes se encuentran. Y por falta de presupuesto. Y por falta de presupuesto. En el año 2001 diriges una película de episodios que se titula 10 breves historias de amor, que en España no se ha estrenado. Eran 10 planos secuencia, plano fijo, de mujeres contando sus historias de amor, sus relaciones con los hombres. En el 2005 viene un poco la eclosión del estilo y de la sensibilidad de Rodrigo García con esa maravillosa película que todos conocemos, que se titula 9 vidas. En el 2008 ruedas Passenger, que yo creo que es una rareza en su filmografía. Yo creo que es la única película y la única cosa en la que has trabajado como director sin ser tuya. La historia, el guión. Sí, bueno, tengo un par más que voy a hacer que no he escrito el guión, pero esa fue un intento mío por tratar de casar mi sensibilidad con un cine un poco más comercial. Bueno. No logré adaptarme, ¿eh? Me gustaría echarle la culpa al sistema, a los productores, pero no salió un híbrido extraño entre una película de aventuras y una película mía extraña. Eso es en el 2008. En el 2009 realiza y estrena Mother and Child, que es la película que le ha traído aquí el estreno en España de su último título. Si te parece, por introducir este coloquio y para que te expliques, me gustaría saber cómo una persona que estudia historia medieval termina haciendo cine. ¿De dónde parte en ti? ¿Cuándo encuentras y por qué la vocación cinematográfica y la necesidad de contar historias a través de imágenes? No tengo idea, o sea, siempre me interesó hacer foto fija, hice mucha foto fija desde los 12, los 13 años. En la universidad no tenía la más remota idea que iba a estudiar y llegó el día que había que escoger. El martes a las 5 hay que escoger. Hay un par de amigos de la universidad aquí que me conocían en esa época y saben que las 5, el martes, historia medieval. Había tomado un par de cursos de historia medieval y me gustaba. De alguna manera era una ficción, o sea, es una época impresionante, muy conocida por una parte, desconocida por otra. Entonces era ya escoger un mundo que era un poco ficticio, ¿no? Entonces lo hice sencillamente porque me interesaba y por un interés académico. Nunca pensé ser historiador. Seguí con la fotografía y después de acabar la carrera me empezó a dar curiosidad por la
el trabajo de cámara, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a trabajar. Hice todo el clásico viaje del camarógrafo que se hacía antes, que era cargacajas, asistente de cámara, foquista, operador, etc. Y estuve en eso 16 años. Y nunca pensé ser director ni guionista, no, la idea era ser camarógrafo. Una década larga después de estrenar Cosas que debía con solo mirarla y con 5 películas ya en tu haber y una larga trayectoria en la ficción de televisión, de la que luego también hablaremos, cuando ya te has expresado con libertad en el cine, ¿qué es para ti el cine como herramienta para contar la vida? Hombre, pues es la manía de contar historias, ¿no? Yo creo que se puede hacer con cine, con televisión, con novelas, con cuentos, con chistes, con anécdotas. O sea, siempre tenemos ese impulso. Estaba leyendo un libro el otro día de Mamet, del dramaturgo, y él dice, todos somos escritores, todos dramatizamos. Esperé el autobús todo un año, ¿no? Nunca llegó la comida. Es la persona más grosera que he visto en mi vida. O sea, todos tenemos esa tendencia a ficcionar la vida, ¿no? Entonces, pues el cine es, digamos que es mi forma, pero o sea, es mi forma porque vengo de la imagen y luego se casó con lo otro, que era la narrativa. Pero creo que es tan bueno como otro. O sea, debo confesar que creo que hay otros maravillosos. Ahorita le hacemos mucho caso al cine y los cineastas nos aplaudimos mucho los unos a los otros y nos vestimos de smoking y vamos a estos festivales. O sea, el cine se toma muy en serio, pero las historias se pueden contar de 1000 maneras. A veces oyes una excelente en la radio, ¿no? Digo que en esta secuencia de cama, en la que están hablando de los documentales de animales y hablan de la ficción, de la técnica de hacer un documental de animales, siento que también está hablando de la técnica de hacer películas sobre seres humanos y me gusta mucho esa idea de que la ficción, la historia del cine de ficción, sea un extraordinario archivo documental sobre la raza humana, que si llegaran los marcianos a la Tierra y vieran nuestras películas sabrían quiénes somos. Sí, o sea, siempre me gusta ese juego de que tratas de hacer una cosa que tenga un timbre, que parezca real, que sea psicológica, que sea reconocible, pero también me gusta pensar que todo es una gran mentira, o sea, que son actores que se aprendieron diálogos, se pusieron vestuarios, los iluminamos, o sea, esa cosa que tiene el cine de que es mentira, te dicen que es mentira, te dicen quién actúa, quién escribió, quién dirige, y sin embargo lo ves y te traga por completo, ¿no? Cuando funciona, estás viendo una cosa que es verdad y te cansa. O sea, que yo aquí estoy explicando que la película que verán el viernes es mentira. Y sin embargo te sigue cautivando. Bueno, hablábamos de documentales de animales, de la técnica de rodaje y de las técnicas de rodaje de la ficción. Yo también hablaba antes en tu introducción que eres un director formalmente austero. Por ejemplo, tu película 10 historias breves de amor, decíamos que son plano secuencia, plano fijo de personajes femeninos contando su vida. Y sin embargo, yo creo que tiene un efecto emocional extraordinario, no nos aburrimos, no echamos de menos que la cámara se mueva. El cine de Hollywood, el cine de consumo, el cine de blockbuster nos ha acostumbrado a que para cualquier cosa hace falta un acelerado traveling para presentar a lo mejor a un personaje que llega en un ascensor, salen las puertas y no pasa nada. Pero la necesidad de que haya un ritmo en todo, de que todo esté muy picadito, se ha convertido ya en un tic que yo creo que ha contagiado la retina del espectador y que necesita esa especie como de palomitón visual para poder entrar en una historia. Tú, tu cine, ¿cómo te planteas el ejercicio de estilo, el ejercicio técnico? Formalmente, ¿cuál es tu mirada de director? ¿Dónde colocas la cámara? Hombre, desde que estoy escribiendo el guión, estoy pensando cuál es la manera más sencilla y más eficiente de hacer algo. O sea, no confío en mí mismo si pienso
que voy a necesitar muchos recursos, mucho dinero, muchos extras, vestuarios, o sea, locuras. De hecho, o sea, mi inclinación, y es una inclinación pretenciosa, no lo puedo negar, es cómo puedo exprimir la máxima expresividad, el máximo conflicto, si posible, poesía, o sea, cómo puedo sacarle más jugo a la cosa más pequeña y más sencilla. Es una necedad, pero es el reto que me gusta, ¿no? O sea, cómo puedo conmover sin la bomba nuclear y sencillamente conmover con dos personas hablando en un supermercado. O sea, ese siempre es el reto. Da la sensación de que tu cine se resuelve, la gran aventura de los personajes se resuelve o se podría resolver en un simple juego, en un simple diálogo de plano contra plano. Bueno, sí, es cierto, aunque, o sea, a medida que pasa el tiempo y filmo más, me interesa menos el diálogo, pero sí es cierto, o sea, si se pudiera hacer sencillamente, mientras más sencillamente, mejor. De hecho, Madres e Hijas, que es una historia más complicada de las que hago normalmente, yo quería que se filmara de manera muy sencilla, muy clásica, y el fotógrafo, Javier Pérez Grobet, me dijo, no hay que moverse nunca. Y al final sí hicimos 3 o 4 movimientos, pero en general la cámara son como unas postales, y me obligó a hacerlo. Lo aborrecí cuando filmábamos, era una esclavitud horrible no poder moverse, pero creo que le dio fuerza a la película. ¿Tú te definirías tu estilo o tu tendencia o tu deseo en el concepto la dirección invisible? Odio los directores presumidos que están en mitad de su película, ¿no? O sea, creo que, hombre, no existe realmente el director invisible porque hay tantos aspectos del director que están en la película. Pero si hay un tipo de director presumido, te voy a dar un ejemplo de un director no presumido. Guillermo del Toro, que trabaja en género, todo su estilo, su estampa, su sensibilidad está en sus películas, y sin embargo sus películas nunca dicen, mírame, aquí estoy, soy Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, inclusive una persona que trabaja en un lienzo tan grande y tan lleno de... logra ser invisible. Y en cambio hay otros directores que no nombraremos. Yo te iba a decir, ¿Martin Scorsese es para ti un director presumido? No es de presumido, pero logran esconderse y decir, esta es la historia, este es el mundo, ¿no? Eso a mí me gusta, yo creo que eso es importante. Claro, la ambivalencia está en que en el caso de todos los grandes directores, con solo 30 segundos de la película ya sabes que estás en ese mundo, ¿no? Entonces, ser invisible, pero tener un estilo, ese es un balance difícil. Yo creo que hablando de planificación y de escritura formal, lo más sofisticado, con diferencia, que tú has hecho en tu filmografía ha sido 9 vidas. Os recuerdo que 9 vidas son 9 relatos de mujeres, cada uno de ellos rodado en un extraordinario plano secuencia que viene a durar desde 11 hasta 16 minutos más o menos, ¿no? Es un alarde técnico y obliga a los actores, en el making of de la película, hablan los actores del vértigo, de la emoción casi teatral de poder interpretar sin red toda una larga secuencia, y también del vértigo, de la responsabilidad. ¿Cómo recuerdas aquella aventura formal de rodar 9 grandes planos secuencia? Bueno, o sea, la recuerdo con dolor de estómago, ¿no? Siempre es aquí platicada, es mucho más divertida que en el momento de hacerla, porque siempre, o sea, poco tiempo, y sí hay o sea, un día para ensayar, un día para filmar, sí hay, por supuesto, la ambición de que exista un plano secuencia mejor que los otros. Nunca va a haber esa posibilidad de que me guste este final, me guste este principio. Hay que jugárselas de todas. Entonces, sí, el rodaje lo recuerdo como un gran malestar tremendo, pero los actores que también se sentían muy presionados, muy retados, o sea, obligas al actor a
a recurrir a toda su experiencia, a todos sus instintos, todo su arte, ¿no? Y creo que esto me lleva a que yo creo que siempre tienes que hacer la película que más miedo te dé. No hacer la película más sencilla, sino la que realmente te aterre, ¿no? Y entonces eso hace que te obligue a ver cómo la resuelves y pues a entrarle. Hablábamos de este alarde técnico que supone rodar largos planos secuencia para contar una historia que se desarrolla en geografías complejas y en la que los personajes van y vienen y entran en curvas emocionales muy complejas. Pero también decíamos que ese no es tu estilo habitual, que tu estilo es muchísimo más austero, esa dirección invisible de la que hablábamos y que prácticamente se resuelve en el plano contra plano y en diálogos y en silencios y en la interpretación del actor. Hablaba también al principio de que tu cine me parece un cine en 3D, lo veo tremendamente tridimensional, provoca un impacto extraordinario en el espectador y he seleccionado una secuencia de la película Cosas que diría con solo mirarla. Es la historia de Glenn Close con Calista Flockhart leyéndole las cartas. Me gustaría que la viéramos porque ese espectáculo en 3D, que es el cine de Rodrigo García, pasa necesariamente por un guión extraordinario, por extraordinarios diálogos que ponen a los actores en bandeja la posibilidad de llegar muy lejos en esa capacidad de emocionar del cine. Pues ya veis, plano contra plano, alta densidad emocional. Calista Flockhart está extraordinaria, pero lo de Glenn Close es impresionante. Es imposible decir más cosas en silencio. Creo que el cine de Rodrigo está lleno de silencios, de personajes que hablan cuando callan. Es un cine lleno de subtextos, de subtexto emocional. Él decía antes que cuando era técnico, cuando era operador de cámara, lo que quería era estar cerca de los actores. No cabe duda, viendo tus películas, que disfrutas muchísimo con los actores. Me gustaría, quizá partiendo de esta secuencia, pero en general con tu cine, ¿cómo trabajas con los actores para conseguir estos extraordinarios resultados? Trato de dirigirlo lo menos posible. O sea, creo que si hablas mucho con el actor y le dices muchas tus ideas y el actor te escucha mucho, que además sucede si escribiste el guión, con frecuencia el actor tiene demasiado respeto por el guionista. Entonces siento que si explico mucho, entonces les reprimo su propia creatividad. O sea, trato de decir lo menos posible. Es como si o sea, me parece que la dirección más útil es el guión. Si estamos de acuerdo en lo que es el guión y lo que es la historia, entonces les doy el guión, si tienen algunas preguntas las contesto, si no tienen preguntas no las contesto. Ensayamos muy poco, a lo mejor solo una lectura del guión. Si hay preguntas se hablan de ellas, si hay problemas se arreglan, pero en general creo que los actores, como cualquier artista, trabajan a partir de su imaginación y mientras más dirección les doy, más les voy aplanchando la imaginación. Entonces prefiero una conversación inicial donde estamos de acuerdo en lo que es la película en general, luego ellos van, preparan, yo no sé cómo preparan, si ellos quieren ensayar, ensayo, si no, no ensayamos. Y entonces llegan al set y ellos vienen con todo su trabajo que hicieron y los actores buenos, inclusive los menos buenos, trabajan mucho, o sea, preparan sus papeles de manera muy cuidadosa. Entonces llegan con toda una teoría del personaje que yo desconozco, pero la veo fresca en el set. Y normalmente cuando filmo yo no me preparo la noche anterior, no vuelvo a leer el guión, no vuelvo a hacer notas. Entonces llego por la mañana, hacemos ese ensayo para que lo vea el camarógrafo. Entonces yo estoy viendo la escena viva por primera vez, realmente actuada, realmente interpretada. Ahora ya sé cómo es ella, cómo se mueve, cómo se viste. Entonces tengo esa reacción de que si lo que estoy viendo es real o no es real. No basado en mi idea del guión, ni lo que ensayamos, ni lo que hablamos,
sino aquí, a ver, se sienta Glenn Close y empieza a reaccionar. O sea, ¿qué puedo decirle yo a Glenn Close de cómo reaccionar a estas cartas? No puedo decirle, haz esta cara, haz esta otra cara, eso es imposible. O sea, yo no supe lo que iba a hacer hasta que lo estamos filmando. Entonces yo creo que ese espacio donde les das mucha libertad al actor para que él o ella interprete y yo reacciono. Entonces es por etapas, o sea, número 1, yo escribo el guión. Ellos leen el guión y sacan sus conclusiones. Me presentan un personaje ya creado. Yo lo veo, reacciono a lo que hicieron ellos. Pero, o sea, sin enrollarme demasiado, no me sirve mucho ensayar. Me sirve reaccionar a lo que ellos preparan, a lo que ellos crean. O sea que el extraordinario valor de una buena interpretación es que se convierte en co-guionista de la historia. Aporta perfiles de personaje y argumentos interiores que son suyos. Con frecuencia, o sea, muchas de estas mujeres son muy raras, ¿eh? Y en el papel son raras. Entonces un poco el reto es, yo le digo, es como si yo le digo al actor, mira, aquí hay esta persona que se comporta de esta manera. Explícame por qué se comporta de esta manera. O sea, hazle sentido a esta serie de... Dale sentido a esta serie de comportamientos que yo he puesto aquí. O sea, mis personajes en el papel son inclusive hasta más difíciles y atormentados de lo que parecen en la película. Resulta difícil de imaginarse. Pero entonces la actriz agarra ese personaje y dice, lo entiendo, sé qué le pasa, sé cómo es ella, sé cómo se comporta. Porque no lo puedo hacer yo, o sea, yo tengo mi idea de cómo es un personaje, pero finalmente es un personaje que no soy yo y además es una señora de 36 años, madre de un hijo, o sea, no soy yo. Necesito inventarla, dártela y luego tú regresa y dime quién es ella. Yo la escribo y tú me la explicas. Un poco así es. Yo la invento y tú me la explicas. Eso es muy bonito. No me extraña que la plana mayor de actores y actrices de Hollywood estén locos por trabajar con Rodrigo García. Mi esposa, que está en Estados Unidos, en este momento la veo haciendo así. Oh, qué bien conoces a las mujeres. Tampoco no. En tus películas has tenido la suerte, y ellas han tenido la suerte, de trabajar con Glenn Close, Sissy Spacek, Anne Hathaway, Holly Hunter, Kathy Baker, Robin Wright Penn, Naomi Watts, Annette Bening, Cameron Diaz, Diana West. Para todas ellas es una extraordinaria oportunidad trabajar contigo, me imagino, hasta el punto que están dispuestas casi a actuar gratis. Creo que he leído que en todas tus películas, evidentemente las grandes estrellas de Hollywood que trabajan, bajan sus cachés a cantidades puramente simbólicas, tan simbólicas que todos cobran lo mismo. ¿Cómo consigues? Bueno, no soy el único que lo consigue, la verdad. Yo creo que sobre todo en el caso de las actrices, a medida que van creciendo, 35, 40, 45 años, los papeles se vuelven menos interesantes, ¿no? O sea, hay un momento en que eres la esposa, la amiga. Entonces, si escribes papeles para mujeres, estas actrices con frecuencia están disponibles. Por ejemplo, yo empecé a hacer el casting de 9 vidas 2 meses antes de filmar y todas estas mujeres estaban disponibles porque no tienen tanto trabajo. Entonces, esa mala suerte es una de las razones por las que mi carrera ha progresado, ¿no? La verdad. Ahora, hay que decir con justicia que también los directores hombres, si encuentran un papel que les gusta, por decirte la película Capote, que la hizo Philip Seymour Hoffman, estoy seguro que la hizo por poquísimo dinero, porque el papel es bueno, ¿no? O sea, los actores buenos se siguen interesando por el papel bueno, o sea, allí donde esté. Esté donde esté, porque hay muy pocos, muy pocos. En Cosas que diría, es una historia de 5 mujeres enfrentadas a sus soledades. En 10 breves historias de amor son 10 mujeres contando sus historias de amor. En 9 vidas son 9 vidas de mujer. En Mother and Child son 3 vidas de mujer.
Cameron Díaz, en Cosas que diría, está leyendo el libro Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, de John Gray. Está claro que a ti solo te interesa el planeta Venus. ¿Por qué esa extraordinaria fijación con el universo femenino? No sé, muchas razones. Cuando empecé a escribir me salían mejores que los hombres. Entonces yo creo que cuando tú empiezas con cualquier cosa, hombre, como dicen, tiendes a ejercitar tus músculos más fuertes. Entonces empecé a escribir personajes masculinos, personajes femeninos, y me di cuenta que los personajes femeninos siempre eran más complejos, más diferentes los unos de los otros, me interesaban más. Entonces me seguí por ahí. Y como logré atraer buenas actrices para la primera película, pues a la hora de escribir la segunda película, o sea, hay un aspecto que es práctico también. Las películas, mis películas, yo no siento que sean sobre la mujer o la feminidad o la problemática de la mujer, o sea, realmente no, son sobre diferentes temas que me interesan, pero los personajes femeninos son los instrumentos más fuertes que tengo, entonces los uso. Y ya se ha vuelto un hábito. O sea, el otro día estaba escribiendo una secuencia que no me funcionaba con dos niños que jugaban detrás, la escena principal en el frente, y atrás unos niños jugando, y no me funcionaba, y de pronto cambió uno de los niños, a los niños los volví niñas, con sus mismos diálogos y las mismas acciones, y la escena me funcionó divinamente. Nomás les cambié los nombres, hacían lo mismo, decían lo mismo, pero eran niñas, funcionaba perfecto. Yo hasta hace poco pensaba que los hombres y las mujeres éramos básicamente iguales y luego cada uno tenía su carácter y tal, pero me estoy leyendo dos libros, uno sobre el cerebro femenino y otro sobre el cerebro masculino, y estoy empezando a creerlo, y viendo también tus películas, que no tienen nada que ver. ¿Qué dirías tú que tienen las mujeres de diferencial respecto al universo masculino? Muchas cosas, y entre ellas muchas más, pero o sea, yo creo que, por ejemplo, todo el que ha criado hijos se da cuenta que un niño es un planeta y una niña es otro planeta. Por supuesto, hay muchas áreas comunes, o sea, finalmente es seres humanos y compartimos más de lo que no compartimos. Pero sí, o sea, yo creo que sí hay diferencias. Cada vez que se habla de eso acaba uno sonando como una especie de macho a la antigua, ¿no? Lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres. Pero sí, no me atrevo a dar un solo ejemplo. Atrévete. Pero, hombre, una cosa que sí veo mucho, no la he estudiado, pero la veo mucho, la mujer, independientemente de su carrera profesional, de sus logros en el trabajo, de sus amistades y de lo que haga de su vida, yo creo que hay un papel de ser un poco pegamento o lubricante de la familia, que lo hacen con frecuencia, quieran o no. Desde acordarse de los cumpleaños de todo el mundo, hasta negociar entre gente que se ha peleado, cuidar a los mayores, cuidar a los niños. Lo que llega a balancear en la cabeza una señora, digamos, de 40 años, con hijos chicos, adolescentes, trabajo, carrera y padres mayores y enfermos, o sea, lo que un hombre no podría, no puede, de hecho, no puede mascar chicle y caminar a la vez. O sea, entonces, para bien o para mal, no digo que ese sea el trabajo de la mujer. A veces lo hacen con gusto, a veces no lo hacen con gusto. Pero sí, una y otra vez se encuentran en ese papel de ser lo que mantiene a las familias, lo que las hace que de alguna manera la familia funcione. Digo, a lo mejor sueno como un cavernícola, pero creo que eso le pasa también a las primeras ministros. Estoy seguro que las presidentas y primeras ministros tienen que hacer la paz entre las cuñadas, tienen que acordarse de los cumpleaños, tienen que ver que el abuelo te tome la pastilla. O sea... Lástima que en tus películas no haya una sola familia que funcione. Hombre, sí hay, pero no de qué hago la película. Sí las hay, pero son aburridas. Tus personajes de mujeres son mujeres desesperadas, mujeres al borde de varios ataques de nervios.
Pedro Almodóvar es otro de los grandes constructores de universos femeninos, solo que él desde un planteamiento muy sofisticado. ¿Qué impresión, qué opinión te merece, por ejemplo, las mujeres de Almodóvar, el universo femenino de alguien como Almodóvar? Hombre, me gustan muchas de las mujeres de Almodóvar, las siento muy diferentes también las unas de las otras, no te podría decir cuál es la mujer Almodóvar desde algunas súper nerviosas que hizo, creo que era Carmen Maura, la de Sí. Mujeres al Borde, Roth, la actriz de Todo sobre mi madre, era Cecilia. Cecilia Roth. Cecilia Roth, o sea, todas, no creo que, inclusive no siento yo que haya una mujer almodovariana. Lo que hay es ese mundo muy suyo, donde maneja un hipermelodrama, también mucha inteligencia psicológica, donde logra incorporar todas sus referencias de música y cine popular. O sea, él es un gran junkie de la cultura popular. Sí. Pero siento a veces que, o sea, él usa los personajes femeninos para crear un mundo que le interesa. O sea, en ese sentido lo entiendo. O sea, nunca veo las películas como si él hablara de las mujeres. Almodóvar habla de cómo él ve el mundo. Y sus fichas favoritas son las mujeres, creo yo. Eso es ella después de tener un aborto que no quería tener. Así es. Casi todos tus personajes tienen algo en común y es que son personajes atrapados en un momento de sus vidas. Tú no nos cuentas, no quieres hacer un periplo por su vida, nos cuentas ese momento y a través de ese momento el espectador puede reconstruir fácilmente el resto de su vida o puede entender perfectamente a ese personaje. Háblanos de, lo decías en alguna entrevista, también eso quizá tenga que ver con que tus historias, aunque estén agrupadas en torno a películas de un metraje convencional, pero son unidades breves, son relatos, tienen más que ver con el cuento que con la novela. Me gustaría que hablaras de eso. Y sobre todo que todas son sobre problemas muy cotidianos y que el público reconoce. ¿Entiendes? No hace falta saber detalles de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, no hace falta saber algo de medicina, no hace falta saber sobre la guerra con los misquitos. O sea, son relaciones, todas las películas son sobre relaciones humanas entre padres e hijos, amantes, examantes, hermanos. Entonces, yo creo que en ese sentido, todo el mundo es un especialista. Algunos con más claridad que otros, pero o sea, todo el mundo sabe de qué están hechas las relaciones humanas. Entonces, si tu situación es de relaciones humanas y das 2 o 3 datos, la velocidad a la que el público llena lo que no está es impresionante. Sobre todo, creo yo, el público femenino, porque ya para seguir grotescamente diciendo generalidades sobre las mujeres, yo creo que sí una cosa que comparten las mujeres más que los hombres es esa capacidad para leer un subtexto de una manera impresionante, sobre todo en situaciones sociales. Decía el otro día en una entrevista que muchas veces vamos a cenar con una pareja, por ejemplo, y yo vuelvo y me pareció que la cena fue estupenda, y Adriana y mi esposa me dice, yo creo que ella lo va a dejar, ¿eh? Sería por cómo agarró el cuchillo, pero sí hay una capacidad, creo yo, femenina de leer situaciones sociales, sentimientos, pequeñas inflexiones. Entonces, cuando estoy escribiendo, aunque escribo para hombres y mujeres, sí me obligo un poco a decir, ¿qué va a ver aquí una mujer? Y sobre todo, ¿qué va a ver la actriz? O sea, sí estoy escribiendo para las actrices, para el público, pero una de mis referencias es qué puede ver aquí que no esté dicho ese ojo nuclear femenino, tremendo, juzgador, inclemente. En este fragmento que hemos visto de Holly Hunter, yo creo que todos en la vida nos ha pasado ver pues, a alguien así, que va por la calle de repente llorando,
O tu cine está lleno de este tipo de personajes o de momentos cotidianos de intimidad en mitad de la vida. Me gustaría saber si ese es el germen, si esa es la semilla que germina luego en tus historias. ¿Qué hace falta para que una imagen, un momento de una persona te dé pie a elaborar Imagínate, con esta secuencia, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a esta mujer? De repente ves un día por la calle esto y empiezas tú a elucubrar sobre qué ha podido suceder para que esta mujer llore de una forma tan desconsolada. ¿Es tu forma de construir a veces historias? Sí, y realmente no hace falta nada. A veces es una mesera en un restaurante o una persona que va sentada sola en un autobús. O sea, ese ejercicio de decir solo, o sea, se me antoja que, o sea, no sé nada de ella, pero se me antoja que viene de estar una tarde con un amante, el marido lo quiere, pero él está enfermo, entonces ya no tiene relaciones sexuales, o sea, ya lucubrando, ¿no? Pero eso me lo causa cualquier cosa, una cara, y mientras más sencillo, mejor. O sea, ni siquiera tiene que ser una chica llorando así, puede ser una cajera en un supermercado. Hay una de las historias de 9 vidas, creo, en la que Cameron Díaz, que su personaje está ciega, su hermana es detective, es inspectora de policía, y le cuenta el caso de una mujer que se ha suicidado, Carmen Alba, y Cameron Díaz empieza a fantasear, a elucubrar sobre qué ha podido sucederle a esta mujer para que decidiera suicidarse. Exacto. Creo que es un poco el mecanismo que tú como guionista... Sí. Porque es la manera de jugar, de seguir soñando, de no crecer, ¿no? Hay una cosa que dice Liza Gay Hamilton, una actriz a la que yo no tenía fichada, pero que ahora revisando tu cine sí. me parece espectacular. Dice una cosa sobre tu cine, dice: creo que lo que pretende 9 vidas, y yo me atrevería a hacerlo extensible a todo tu cine, es hacerte sentir a ti, espectador, como el que escucha una conversación ajena. Una de esas conversaciones en las que no sabes quién es la persona A, ni quién es la persona B, ni qué relación tienen. Esta es la grandeza del cine de Rodrigo García, porque se puede comprender mucho a partir de muy poca información. O sea, eso es parte del suspense de una película, ¿no? O sea, el motor principal de una película, sea cual sea, es el suspense. ¿Qué va a pasar? Aunque sea una película de aventuras o aunque sea una película de estas, de las más de arte, si no logras que haya una intriga y yo, o sea, como me interesan más los retratos que las historias, entonces tengo que crear la intriga con pequeños vacíos que la gente diga, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿A dónde va? ¿Dónde estoy? ¿Quién es esta persona? O sea, no puedo crear intriga con grandes vueltas de plot, de trama, porque no es lo que hago bien. Entonces lo tengo que hacer con pequeños misteritos sobre el comportamiento de los personajes. Pero, o sea, insisto, es tanto no qué dices, sino qué no dices, ¿no? Eso lo aprendí de los cuentos cortos, ¿no? Que te dejan con una sensación muy satisfecha, pero también con mucho misterio, a veces con una sensación concreta de que has estado en un mundo, de que has visto algo, de que algo te ha capturado, pero como que se te va de las manos y lo tratas de definir. Tus historias recogen a los personajes en un breve arco temporal, en general, pero, como decía Liza Gay Hamilton, nos permiten entender muy bien cómo es el resto de sus vidas. Me gustaría preguntarle al guionista Rodrigo García si para conseguir esa eficacia en el retrato de personajes en un momento de sus vidas, elabora una biblia de cada personaje, elabora un off. En la película muestras la punta del iceberg, pero la raíz también la conoces. ¿Tú conoces mucha más información de la que suministras? Bueno, normalmente no empiezo a escribir hasta que sepa qué sucede. O sea, cómo empieza, luego qué y cómo acaba. Pero en ese momento no sé exactamente cómo son los personajes. En ese sentido, lo que más define el personaje es la primera escena que escribo con un personaje.
O sea, trato siempre que la primera escena tenga a todo el personaje y toda su problemática ya de entrada. A veces, como no sabemos lo suficiente, no la vemos. O sea, no, pero muchas veces me gusta que lo primero que diga el personaje lo defina, que lo primero que haga lo defina. O sea, tratar de concentrar lo más posible en el primer gesto, y entonces eso me ayuda a ir construyendo el personaje. En todo tu cine, tus personajes son personajes atrapados y no hay demasiada esperanza de trascendencia. Es un cine, son personajes atrapados en una vivencia de su existencia para la que no encuentra soluciones, en la que a menudo está de por medio el arrepentimiento de cosas que sucedieron y que les provoca una amargura extraordinaria y en muchos casos irresoluble. Eres un gran pesimista sobre... Suena alegre todo, ¿eh? Suena muy alegre. Eres un gran pesimista sobre la existencia, sobre la raza humana. No, pero sí me gustan los problemas que no tienen solución. O sea, me gusta, por ejemplo, la persona con la que no puedes vivir sin ella y no puedes vivir con ella. O sea, todos conocemos o somos esa persona que está en un matrimonio súper complicado, pero no puede vivir sin esa persona, o la persona que adora a su madre y la quiere matar, el amigo que era tu amigo y que sigue siendo tu amigo, pero con el que ya tienes ciertos problemas. Son esos problemas que cargas toda la vida, ¿no? Esas relaciones que, insisto, no se puede vivir con la persona y sin la persona. Entonces, no creo que yo creo que hay gente que sí trasciende estos problemas y puede mejorar y sí hay optimismo, pero a mí me gusta ese problema tan cotidiano en el que estás atrapado. En tu última película, en Mother and Child, hay un personaje que en un momento dado dice que nuestras vidas son un 50% carácter, voluntad, y el otro 50% el resultado de una jugada de dados. El azar y el destino en las vidas, y también una cosa que no es casual, aunque en Mother and Child creo que se habla de Dios más que en todo tu cine, es la ausencia de Dios, la ausencia de ese clavo ardiendo al que agarrarse. ¿Por qué? Hombre, quizá porque ya entré a una etapa que oía que entraba uno. De joven tienes muchas teorías y hay un momento en que llegas a un momento en que ya no sabes qué creer de nada. Yo ya estoy ahí, que ya no sé en qué creo, ya no sé qué es lo correcto, lo no correcto, los dogmas, mis teorías, todas se van derrumbando. O sea, ya estoy en la edad de la duda. Toda la certeza que tiene uno a los 20 años ya se esfumó. Entonces, pues me gusta jugar con eso. Realmente no tengo idea si el 50% es suerte, si 50% es talento, si hay un porcentaje que es Dios, el destino, lo que sea. No tengo idea. O sea, hablo de eso porque no tengo la menor idea. Se puede entender de mil maneras. Ella es una madre separada, tiene a este hijo adolescente que se le está escapando, que ya no es un niño, por eso me parece precioso. En el segmento él tiene 15 años y le confiesa a ella que ya tiene relaciones sexuales con una novia. Entonces, pues ella empieza a sentir un poco esa sensación de que el hijo ya creció. Entonces, lo ve dormido y le huele el aliento. El que le ha olido el aliento a un bebé sabe esa sensación impresionante, ¿no? Es un momento en el que ella hace amago de ir a tocarle el dorso, pero ya no es un niño, ya es un hombre, ya las relaciones entre ella y su hijo van a ser distintas y tiene que acostumbrarse, y además ella está en un momento de su vida en el que se plantea quizá tener una relación con un vecino, con el vecino de enfrente. Me parece, yo qué sé, yo creo que a cualquier persona que nos hemos enfrentado alguna vez a escribir un guión, es admirable que consigas estos momentos extraordinarios. ¿Sabes qué pasa? Que a mí siempre se me ha dado mucho escribir diálogo, pero siempre pienso que los momentos fuertes de las películas son sin diálogo. Entonces sí me esfuerzo mucho por buscar algo que me diga con comportamiento y sin palabras qué está pasando. Además aquí, una de las cosas que me interesaba es que a veces los sentimientos encontrados, o
sea, ella está oliendo el aliento de su bebé, pero también la escena es muy sexual. Claro. Porque él ya es pues, un muchacho y está ahí dormido, medio desnudo, en un día de calor brutal, una noche de calor. Entonces ella lo quiere tocar, ya no lo puede tocar. O sea, generalmente buscar el gesto, el comportamiento que te ilustre la psicología es lo más difícil y lo que más trabajo me cuesta. O sea, yo creo que lo peor que tiene el cine y la televisión en general, por supuesto hay buen cine y buena televisión, es que en vez de ver a los personajes actuando, o sea, haciendo acciones, hablan de sus problemas. O sea, en las malas películas el personaje siempre sale y te dice lo que siente y lo que le está... Es que estoy pasando por un mal momento, ¿no? O sea, Hamlet no te puede decir que está pasando por un mal momento. Su padrastro, su tío envenenó a su padre, se casó con su madre y el fantasma le dijo, véngame. Entonces, o sea, eso ya hay que ver una acción. No puedes salir y decir, ha sido un año difícil. Hay que buscar ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento que dices, mira, esa persona está pasando por algo. Yo también estoy de acuerdo, yo creo que el 95% de los guiones están sobredialogados, quizá por pereza del guionista, por temor o por falta de talento, ¿no? Por incapacidad para llegar más lejos a ese subtexto o a esa capacidad de contar a través de acciones. Robert McKee, ya sabes que es el gran pater del guion cinematográfico americano, decía que probablemente escribir un buen guion es el oficio más extraordinariamente difícil que uno puede imaginar. Más que una operación a corazón abierto. Evidentemente el médico, su oficio es más importante de una forma objetiva, pero es más difícil escribir un buen guión, es más difícil atrapar a unos personajes en un arco temporal de sus vidas. Para ti la escritura de guión es un acto de tortura, es un acto gozoso. Es la parte más difícil sin duda, o sea, la producción, filmar la película es dura porque hay poco dinero, hay presión, tienes poco horario, pierdes la locación, hace calor, bla, 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 cansancio y sobre todo lo más pesado del rodaje es que tienes que lidiar con mucha gente. Entonces, o sea, te cansa mucho. Pero todo eso es un esfuerzo un poco físico. El esfuerzo real es el guión. O sea, ya si el guión está listo de una manera como yo lo entiendo, no es tan difícil filmar la película. O sea, creo que dirigir está sobrevalorado, pero nadie lo dice. Quizá entre los que están asistiendo a este coloquio sean guionistas o quieran serlo. ¿Alguna recomendación para afrontar una historia por el buen camino? Sabes que no hay dos guionistas que trabajen igual. Yo creo que sí hay que ver muchas películas y desarmarlas y ver cómo funcionan. Dónde está sobre todo el suspenso, el conflicto, esa cosa que tiene que tener una historia que te mantiene enganchado. Eso siempre hay que encontrarlo. La recomendación que se haría, porque también es una cosa que veo en los guiones hoy en día comúnmente malos, que es que la historia tiene que empezar en la página 1. El problema tiene que estar en la 1 y empeorar y empeorar y empeorar. Muchos guiones ahora, las primeras 30 páginas son un poco la introducción al mundo de la película y luego empieza la película. La película tiene que empezar en la página 1 o en la 2, pues, pero enseguida, problema enseguida. Me da la sensación de tus películas, por ejemplo, la serie En Terapia o en Passenger, el personaje de Anne Hathaway es también una terapeuta. Hay una fuerte carga psicológica y en torno a la psicología. ¿Tú tienes formación psicológica? Da la sensación de que sí. Tu cine también es un poco cine en el diván. Hombre, tengo un poco de experiencia, no como médico, como paciente, pero poca, o sea, no tengo cadena perpetua, pues. Creo que es útil, sirve mucho para aprender cosas de sí mismo, pero no creo que sea la más fuerte arma, ¿no? ¿Cómo se llama? La muleta, pues. Pero sí, y yo creo que la investigación en terapia tiene mucho que ver con cómo se cuentan las historias, ¿no? Aprendes mucho porque finalmente hay el deseo de una cosa
ese deseo a veces no sabes que lo tienes, o lo tienes y te lo ocultas, te mientes a ti mismo. O sea, si te interesan los personajes que con frecuencia son su propio peor enemigo, que son personajes que a mí me interesan, pues la terapia es perfecto, ¿no? Porque está uno ahí mintiéndose a sí mismo. O sea que un guionista podríamos definirle como un terapeuta de los personajes que pone a bailar. Sí, yo creo que sí, tiene que ser terapeuta. Y les pregunta y busca sus razones y a partir de ahí construyes los sí, diálogos. bueno, te van informando ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Yo a veces voy escribiendo el guión y en cada escena aprendo algo sobre el personaje que no sabía en la escena anterior. Tus películas, que son, salvo esta última que es más unitaria, pero son películas de episodios, al final, de un episodio a otro, los personajes están relacionados a través de lazos en los que lo que uno haga influye de una forma decisiva en la vida de los otros. Alguien podría recordar en tus películas la maravillosa película de Robert Altman, Shortcuts, pero yo creo que en tu caso no se trata tanto de usar esas correspondencias entre personajes como de un pensamiento de fondo. ¿Qué piensas de esa forma de conexionar tus historias y de esa perseverancia en tus argumentos en torno a los lazos que tejemos y que es lo único valioso que dejamos en el camino? Hombre, Altman usa mucho esos lazos porque él enseña, sobre todo hace películas en ciudades, en lugares, en comunidades, y esos lazos son parte del tejido de esa comunidad, ¿no? A mí lo que me interesa es recalcar en esta idea de que la experiencia del otro probablemente no sea tan diferente a la tuya, la de cualquier otro ser humano. Hombre, por supuesto, las circunstancias pueden variar muchísimo, pero esa idea a lo mejor idealista o romántica de que todo ser humano es fundamentalmente como yo, de que yo soy todos y todos son, ¿no? Es lo que, o sea, eso es una expresión de eso, ¿no? De que te puedes cruzar y aunque no te des cuenta de la vida de esa persona, cuando alguien te vende un boleto de cine, por ejemplo, ni ves esa cara, no la ves, no hay un... Pero si la vieras, yo creo que te darías cuenta que es una vida igualmente complicada que la tuya. Aventura, más divertido, traté de jalarla un poco hacia mi terreno de relaciones humanas y complicaciones, entonces resultó un híbrido ahí un poco extraño. ¿Está ya preparado, Roberto? Bueno, no está preparado. Passengers empieza y termina como la serie Perdidos. No sé si te has fijado. Empieza, sí, no vi el final de la serie. No viste el final de Perdidos, pues sí. Termina Perdidos como Passengers. Sí, empieza igual, eso sí lo sé. Perdidos, tú sabes, y esto nos va a permitir ir entrando ya directamente en el último tramo del coloquio que tiene que ver con tu etapa como guionista y director de ficción televisiva. Perdidos es una serie que dicen que ha hecho historia, una serie clave en la renovación de la ficción. En esa serie los guiones tienen una cadencia de clímax trepidante. Cada 10 minutos sucede algo que vuelve del revés todas las perspectivas que se habían marcado anteriormente. Esa serie adrenalínica para enganchar al espectador y no soltarle, ¿te parece interesante? ¿Cómo lo valoras? ¿Y cómo valoras, cómo introduciríamos el tema de tu trabajo como guionista y director de serie de televisión? Me parece que esas vueltas constantes, esas maneras de apretar, es muy buena cuando es buena, ¿no? El problema es que muchas veces en televisión ellos tienen esa obligación de tener una vuelta de tuerca, una sorpresa cada 6, 7, 10 minutos por el corte a comerciales. Entonces es muy difícil mantener eso. Pero, hombre, hay quien lo hace bien en sus películas, que logra siempre sorprenderte. Pero en televisión, pues, creo que Lost es una excepción. La mayoría de las series van tratando de llegar a ese momento culminante antes del
del comercial y no lo logran. 24 creo que lo logra bastante bien también. Roberto, vamos a prescindir ya del fragmento de Passengers, pasaríamos al siguiente, pero vamos a hablar de cómo fue tu entrada en el mundo de la serie de televisión. Tú has participado como guionista, como creador, como director en series que son de culto y que han renovado por completo, como decíamos antes, la ficción televisiva. Ahora mismo parece que todo el mundo está de acuerdo, desde Cahiers du Cinéma hasta el público, por supuesto, de que la mejor ficción se cuece en la pequeña pantalla. Tú has participado en series como Sopranos, a 2 metros bajo tierra, Carnaval, En terapia, que es una serie que todavía no se ha estrenado en España, pero que yo creo que todos los que estamos interesados en tu cine y en la buena televisión nos las hemos agenciado para poder verla. Todo el mundo habla de la enorme contribución de la cadena por cable HBO a la ficción televisiva, y tú estás ahí. Sí, HBO, ellos lo que han hecho, al contrario que los canales, es que se han asociado con gente creativa y la dejan hacer mucho. Como no tienen publicidad, porque es un canal de paga, entonces no tienen esa presión de los patrocinadores por lograr cierto número de televidentes. Entonces se la han jugado más en el sentido de que les interesa un tema, les interesa otro, y les interesa quién es el creador de la serie o quién es el productor. Y bueno, en ese sentido han sido parte de una gran época, que creo que, como decíamos antes, es donde se ve donde se ven mucho los temas adultos, ¿no? Porque el cine es cada vez más temas juveniles. Eso es, yo creo, que lo que ha permitido que se desarrolle esa televisión tan interesante. Yo, después de hacer la primera película, empezaba por casualidad 6 pies bajo tierra y buscaban directores de cine independiente. Entonces, por casualidad empecé ahí y bueno, ya me seguí de largo con HBO, y por casualidad fue una época muy buena de ellos, ¿no? De series muy, muy exitosas. Hablas de que fue. ¿Tienes la sensación de que ha pasado ese ciclo? No, creo que todavía lo hacen bien, pero ese fue el momento de la explosión de las series, ¿no? Tenían Sopranos, Carnival, Roma, otras ligeras, sí, como Sexo y la Ciudad, etcétera, pero sí fue The Wire, sí, que es una excelente serie, Los Sopranos. ¿Tú ahora mismo sigues integrado en ese mundo, con un pie en el cine y otro en la televisión? Sí, en el último año y medio no, porque he estado en esta película completamente, pero sí, espero volver. Estoy tratando de desarrollar una serie que sea como un retrato de un matrimonio. Carnaval quizás sea la serie en la que has participado que más ajena a tu estilo, sí, o a tus mundos. Cuéntanos un poco esta serie que no ha llegado a estrenarse en España, es una serie, sí que se ha editado en vídeo. Que está situada en 1930, en la época de la Depresión, y es sobre una feria ambulante, ¿no? Y tiene aspectos sobrenaturales. De hecho, me la ofrecieron y dije que no, porque no sabía cómo la iba a hacer. Pero bueno, después de unas reuniones y tal, me animé, y sí fue toda una aventura, porque es todo lo que no hago, ¿no? Es época, personajes de todas las edades, muchos personajes masculinos, elementos sobrenaturales. Era divertida, y la serie era buena, pero era muy cara, no tenía suficiente audiencia para justificar el precio. Había otro fragmento, Roberto, sobre Carnaval, pero yo creo que para dar paso a que los amigos que están en el coloquio puedan intervenir, vamos a suprimirlo y pasaríamos ya al tráiler de Mother and Child. Yo te quería preguntar por Carnival, que como decías tiene elementos sobrenaturales, y en el fragmento que vamos a poner también se veía más ese mundo de realismo mágico macondiano, si me apuro. Bueno, porque a todo esto no lo habíamos dicho, es hijo de García Márquez, de Gabriel García Márquez. Macondiano. Y tú sabes que tu padre ha sido muchas veces adaptado al cine, muchas más se ha intentado sí, adaptar novelas suyas, y siempre vence la literatura, porque es una literatura tan espectacular que es difícil atrapar con imágenes. Bueno, aquí me recordaba, ¿no? Me recordaba ese mundo fundacional de colonos que llegan a un lugar y que pasan cosas raras, y cada uno es más fuerte y más grande y más extraño que la vida, ¿no?
Bueno, como no lo escribí, entonces lo acepto. Bueno, escribiste varios guiones y dirigiste. Este es el primer episodio de la primera temporada. Pero no escribí, solo dirigí. Dirigí y produje, no me atrevería a escribir cosas así tan sobrenaturales. Creo que en algún momento has pensado la posibilidad de adaptar al cine Noticia de un secuestro. Me gustaría no, que... Noticia no. Lo que quería hacer era un guión de Tiempo de Morir, que es un guión, no es un libro. Es un guión que se hizo ya en México, Ripstein lo hizo y se hizo en Colombia, Jorge Alitriana. Y me quedaron ganas de adaptarlo para hacer un western clásico americano. Pero era siempre un guión, nunca fue un libro. Ya que hemos citado a tu padre, ¿qué piensas del intento de atrapar en cine las novelas de tu padre? ¿Por qué crees que se escurren de una forma tan contumaz? Bueno, primero yo creo porque... por muchas razones. Yo creo el problema principal es demasiado respeto por el libro. O sea, el libro habría que desarmarlo y volverlo a armar de una manera más agresiva. Porque, por darte un ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, hay el principio, hay el final y luego hay 50 años de vida. Pero eso en una película, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Entonces yo creo que hubiera habido más suerte si los libros se destajaran más y se reinventaran más. Inclusive creo que hay mucho respeto por su diálogo, que es muy literario, rara vez funciona en boca de un actor. Pero bueno, y luego la dificultad de adaptar cualquier libro. La gente está acostumbrada a un tono, a un mundo, y espera eso y no lo consigue, ¿no? El cine es muy concreto. Las caras, los actores, los famosos, ¿no? Pero en general, igual no se lo recomiendo a nadie, pero yo creo que el problema ha sido demasiado respeto por el libro. ¿Tu padre sigue tu cine? ¿Es fan del cine de Rodrigo García? Sí, lee mis guiones, lee mis películas, las presume descaradamente. Se las pasa a sus amigos, les hace funciones. Qué bien. Vamos a terminar por mi parte este coloquio antes de dar paso a vuestras opiniones, preguntas a Rodrigo. Y no puede ser de otra forma que, hablando de Mother and Child, que es lo que te ha traído aquí, está claro que las relaciones padres e hijos, la maternidad, la paternidad está presente en toda tu obra. Otra de tus series es Father and Son, y el tema de la paternidad, por ejemplo, en terapia, la pareja de pacientes de Gabriel Byrne es una pareja que su mayor conflicto es en torno a tener o no tener un hijo. En Mother and Child hablas de tres mujeres que se enfrentan cada una a su historia y todas están relacionadas con eso que un personaje de la película dice: un ser humano dentro de otro ser humano, ciencia ficción, la maternidad. Es ciencia ficción, sí. Tú tienes dos hijas. Cuando ves salir el bebé del cuerpo de tu esposa dices, wow, es más fuerte que la más fuerte película. Tú tienes dos hijas. ¿Cómo ha evolucionado tu mirada de padre y tu responsabilidad como padre? Y también a la hora de contarlo en tu cine, ¿está demasiado presente como para obviarlo? Hombre, yo creo que ser padre, tener hijos, te impacta de una manera tremenda, ¿no? Y es una relación, o sea, es un nexo tan fuerte que puede hasta darte miedo, ¿no? O sea, lo que sientes por un bebé es una cosa contundente. Y bueno, yo creo que, mira, siempre como me gusta hacer películas, como dije antes, de situaciones no extraordinarias. Por supuesto, la relación entre los padres y los hijos es completamente común. Todo el mundo tiene experiencia con ella, como padre o como hijo, o como ambas. Y son cosas que no necesitan una introducción, ¿entiendes? Es la mejor divisa. Porque si te cuento una historia de un padre y de un hijo, todo el mundo es especialista. Entonces, para mí es lo ideal. Los hermanos, los padres, los hijos, los novios, los maridos, las esposas. Es lo que todo el mundo domina, o cree dominar. Leíamos que en los créditos que Alejandro González Iñárritu está de productor ejecutivo, ya lo estaba en 9 vidas, también Alfonso Cuarón está, esos tres tenores del cine mexicano que incluyen también
a Guillermo del Toro y con los que tú tienes una extraordinaria relación. Sí, los conozco, digo, de diferentes épocas, primero a Alfonso, luego a Guillermo y finalmente a Alejandro. Pero bueno, somos parte de la mafia esa mexicana del cine, ¿no? Sí. Ellos son los padrinos. Yo llego a Consiglieri, quizá. Bueno, tenemos un cuarto de hora, más o menos, para que podáis incorporaros a este coloquio. Creo, ¿hay micrófono para...? Vale, pues... Ahí va. Hola, Rodrigo. Hola. Soy compatriota. Hola. Usted es colombiano, pero ha vivido toda su vida en México y en Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué tan colombiano se siente, si hay algo en sus historias que le gustaría mostrar de Colombia allí, si querría alguna vez incorporar a sus películas a actrices colombianas, por ejemplo, de qué manera Colombia puede estar más presente en su mundo. Sí, la respuesta es sí, y tengo un par de proyectos que he tratado de levantar con Catalina Sandino Moreno. Hasta ahorita no he tenido suerte por los dineros y porque es un proyecto mucho más difícil que estos, menos accesible, si es que eso es posible imaginárselo, menos accesible aún. Entonces sí tengo ese proyecto con Catalina y es una película americana, pero también tiene cosas en español. Ir a filmar a Colombia sería un poco más difícil para mí, porque Colombia es un país adicto a los medios de comunicación. Esa es la verdad. O sea, es imposible ir y que no todo se vuelva un evento de prensa. O sea, no quiero ir a un lugar donde todo mi trabajo se reduce a viene a filmar El hijo de Gabo. O sea, no, eso es una distracción que no me sirve. Entonces eso no significa que no filmaré en Colombia, pero a lo mejor si se da la circunstancia correcta, sí. Pero bueno, sí tengo ese proyecto con Catalina, que es muy buena actriz. ¿Más preguntas? Hola, bueno, lo primero que felicitarte por tu trabajo. Gracias. Y comentarte acerca de lo que hablabas antes de la dirección de actores, comentabas que tú les dabas el personaje y ellos te devolvían su versión. Ajá. Entonces, te quería preguntar si te has encontrado en el caso en el que la versión que te presentaban se alejaba de lo que tú decías con la película y cómo has vivido con eso. Hasta ahora no mucho, por eso el proceso de ofrecer el papel es muy traumático y difícil. O sea, sí me esfuerzo mucho en primero pensar quién podría ser el personaje. Muchos actores son buenos, pero hay algunos que si le atinas al actor, ya el trabajo está medio hecho. O sea, evidentemente si yo agarrara a estas dos actrices y las pusiera en el papel opuesto, la película sería un desastre. Entonces, o sea, lo número uno es tener una idea lo más clara posible del personaje. Luego, ¿quién sería el personaje aun si no actuara demasiado bien? O sea, me interesa mucho a quién le va el personaje. Y luego, bueno, no ensayo, pero sí hay un par de conversaciones iniciales. Ellas han visto mis películas, yo he visto las suyas. O sea, tratas de que el margen de error disminuya. Pero sí, a veces sí es un poco, o sea, no es exactamente como te lo imaginas, pero eso no está mal. O sea, hay cosas que están en las películas que no me las imaginaba así y funcionan bien. O sea, siempre hay que estar también un poco abierto durante el rodaje a que algo que no esperabas sea mejor. ¿Más preguntas? Se valen quejas, ¿eh? Ella es Julia Juanis, la que va a hablar contigo ahora, y es una excelente montadora de cine. Yo quería decirte que gracias por el cine que haces, hay que decirte no, aunque haya quejas y que no esté la perspectiva. Y luego, sobre todo, las actrices, mujeres de una edad, creo que te deben muchísimo, aunque sean las americanas y no te dan más
aparte de la mafia. Sí me gusta ver películas, hombre, como las que me gustaría hacer. O sea, sí me gustan las películas de Haneke. Me gustó mucho esta película 4 meses, 3 semanas y 2 días, que es una película tremendamente fuerte, pero muy íntima. Me gustan las películas de este director sueco, no, que es el que hizo Show Me Love. Bueno, ahorita me acuerdo. Hay una directora en Estados Unidos que se llama Kelly Reichardt, que ha hecho 2 películas, mini películas con $3 cada una. Una se llama Wendy y Lucy, sobre una chica interpretada por Michelle Williams que pierde a su perro. De eso se trata la película. Y otra de 2 amigos que van de campamento, súper minimalistas, súper realmente preciosas. Y me siguen gustando las películas, o sea, lo que llamaríamos las películas rollo, ¿no? Las películas estas súper silenciosas, Sokurov, ¿no? O sea, eso me sigue gustando. Y luego del cine comercial realmente me gustan las grandes chorradas, me divierten mucho, ¿no? Todas estas comedias, El Virgen de 40 años, o sea, es tan diferente a lo que yo haría que me divierte mucho. La película burrada me divierte muchísimo. Sí, pero en general, o sea, lo que más me gusta es la película. Vi una película turca que se llama Climas, muy buena también, de relaciones, marido y mujer. ¿Qué te provoca el cine de Woody Allen? Que también es un cine de relaciones interpersonales. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Hombre, ha sido tan prolífico que creo que filmando tanto se ha repetido un poco, ¿no? Pero yo creo que todo artista hay que juzgarlo por su mejor trabajo, y si lo juzgas por interiores, Annie Hall, Hannah y sus hermanas, o sea, 5 Crimes and Misdemeanors, juzgado por sus mejores 6 o 7 películas, que imagínate, sus mejores 6 o 7, hay quien no tiene una buena, sigue siendo un gran director. Además, esa capacidad de mezclar el humor con la tragedia, que eso es de maestros. Carlos Regadas me gusta mucho, ¿no? Batalla en el cielo y... bueno, Luz prodigiosa. No lo incluimos por ser mafioso. Ahí hay una pregunta. Hola, bueno, primero que nada felicitarte nuevamente. Gracias. Como, resaltar el nombre de Latinoamérica en el exterior y bueno, es un orgullo. Tú decías ahorita que habías visto una película muy buena que la habían hecho con 3 duros. Eso es una cosa que está muy de moda, de que tú ves películas espectaculares y no, fue hecha con 100 duros, fue hecha con una cámara de videojuego, algo que yo particularmente no me lo creo. Pienso que puedes hacer algo sin un duro, pero con muchos contactos, ¿sabes? Sí. Muchas personas crean en ti. Dime tú cuál es el secreto o qué consejo podrías dar para poder como vencer esa mafia que tú dices y que un director o un autor anónimo llegue a ser escuchado y a que se le pueda creer su historia y que te pueda dar una oportunidad. ¿Qué consejo darías así? Bueno, yo creo que definitivamente desarrollar el mejor guión posible, ¿no? Escribirlo tú o conseguir quien lo escriba o casarte con un guionista. O sea, o sea, si tienes el buen guión, hace que puedas atraer, no dinero, porque el dinero siempre es temeroso, pero el buen guión hará que atraigas actores. Sin duda aquí en España yo veo constantemente los mejores actores haciendo películas de bajos presupuestos porque hacen lo que esté bien. Entonces yo me concentraría en el guión. Eso se lo digo a guionistas, productores y directores, porque es la piedra número 1, ¿no? Y bueno, paciencia, suerte, milagros, todo. Pero sí, eso es la primera pieza. Preguntan por ahí. Hola. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en el proceso de dirigir una película o una serie cuando no has sido tú el que ha escrito el guión? Porque una cosa es cuando tú eres el guionista y el director, y otra cosa es cuando eres solo el director.
Hombre, las series tienen ya su propio mundo, su propio tono, su propio ambiente. Tienen una serie de guionistas que, si la serie es buena, escriben bien. Los actores conocen sus personajes mejor que tú. O sea, lo que estoy diciendo es, la serie ya está creada y tu labor es llegar y hacerlo lo mejor posible dentro del tono y dentro del estilo de ellos. O sea, no le haces ningún favor a una serie llegando y decir, voy a hacer la versión Rodrigo García de Sopranos, porque es un caos. O sea, hay que tener disciplina y un poco de humildad y decir, ok, puedo hacer esto tan bien como se puede hacer, cuidando el trabajo de los actores, dándole chispa y fuerza a las escenas, pero lo principal es que trabajo en otra clave, ¿no? Trabajo en la clave de esa serie. En cambio, cuando estoy haciendo mi propio guión, hombre, la clave es, mi propio guión, la clave es, tengo una idea del tono de la película, pero voy un poco más reaccionando y haciendo lo que se me antoja o lo que puedo. Pero en la serie sí, yo creo que hay que abordarla con disciplina. En ese sentido es divertido, pero satisface menos. Última pregunta. Mar. Hola, ya que estás hablando de Los Soprano y como súper fan de la serie, me gustaría que nos contaras cuál era la mecánica de rodaje de un episodio de Los Soprano. ¿Cuánto se tardaba en rodar? ¿Cómo era el engranaje? Bueno, una serie de televisión como de la televisión normal se filma en 8 días, una serie de cable en 10, una serie de cable con éxito en 11. Los Sopranos se filmaba en 13, 15, o sea, eran muy elegantes, tenían mucho éxito, tenían dinero, se consideraba en esa época no solo la mejor serie de televisión, sino una de las mejores que se habían filmado, entonces sí tenían muchas libertades. El creador David Chase era una persona con una personalidad muy fuerte y le gustaba que se gastara lo que se tenía que gastar. El trabajo en sí muy agradable porque los actores, sobre todo Gandolfini y su esposa, y Di Falco, muy buenos. O sea, realmente yo hacíamos una toma y después de la primera toma yo me quedaba así un poco como, ¿y ahora qué digo? O sea, finjo como que soy el director, ¿qué hago? Entonces, en ese sentido, bueno. Hombre, siempre hay presión, ¿no? Siempre el día es corto. Gandolfini es un actor que se exige mucho a sí mismo, es muy atormentado. Entonces, aunque no es grosero con nadie, es duro y grosero con sí mismo. A veces tiene la nube negra, ¿no? Del artista. Pero muy bueno. Yo creo que es uno de los grandes personajes que se han creado en televisión. Impresionante. Bueno, como última pregunta, creo que vas a rodar este verano tu nueva película, Albert Nobbs. Sí, en el otoño, porque ya el verano se fue y no tengo el dinero. Partiendo de un guión de Glenn Close. Es un guión que coescribió Glenn Close con otros 2 escritores y es una historia irlandesa, sucede en Dublín en el siglo XIX. Bueno, pues a la espera de que haga Albert Nobbs, el viernes tenemos toda la oportunidad de seguir disfrutando con este cineasta de raza, este cineasta fundamental en el cine contemporáneo, en mi opinión. Muchísimas gracias por haber estado aquí y todos saber Modern Child. Muchísimas gracias.